Hay coches rápidos y luego los que parecen tener carácter propio. Coches que no intentan esconder cómo se sienten, ni cómo reaccionan, porque durante décadas BMW nunca buscó construir coches perfectos. Buscó construir coches que se sintieran vivos, más directos, más agresivos, más emocionales. Fueron los que conseguían hacer que se sintiera que cada curva era diferente. Hoy en día, muchos coches son increíbles, más rápidos de lo que probablemente necesitamos, más eficientes, más tecnológicos y objetivamente mejores en casi todo. Pero aún así, muchos han empezado a sentirse demasiado parecidos entre ellos, demasiado filtrados, demasiado correctos, como si parte de su personalidad hubiera desaparecido por el camino. Y quizás por eso tanta gente sigue recordando ciertos M's de una manera muy especial. Eran coches que reaccionaban, que se movían, que exigían tu atención constantemente. Y eso hacía que conducirlos se sintiera mucho más físico, mucho más mecánico, más humano. Porque BMW entendía algo muy importante. Un coche no siempre necesita sentirse perfecto para sentirse emocionante. Y todo empezó en 1972, cuando BMW creó un departamento totalmente distinto a lo que hasta el momento había creado. El departamento de BMW Motorsport. Y lo interesante es que no nació pensando en lujo, ni siquiera pensando en coches de calle. Nació desde la competición, desde los circuitos, desde la necesidad de construir coches mucho más precisos, rápidos y eficaces. Pero con el tiempo, BMW empezó a entender algo muy importante. La gente admiraba esos coches por sus resultados, admiraba por cómo se veían, por cómo sonaban, la sensación que transmitían. Y ahí fue donde empezó a construirse lo que realmente identifica a BMW M. Una identidad basada en coches mucho más directos, más agresivos, más emocionales. Coches que no intentan aislar al conductor de la experiencia. Querían exactamente lo contrario. Que cada relación del coche y el piloto se sintiera real. Y por eso, incluso a día de hoy, muchos BMW M modernos siguen compartiendo parte de la misma filosofía. Porque la tecnología, aunque haya avanzado muchísimo desde entonces, la idea principal sigue siendo la misma. Construir coches que sean algo más que coches rápidos. Y si hubo un coche que realmente marcó el inicio de todo, ese fue el icónico y el primero en su especie, BMW M1. Presentado a finales de los años 70, el M1 fue el primer coche desarrollado directamente por BMW Motorsport y desde el principio dejaba clara una intención muy distinta. Motor central, proporciones agresivas, diseño radical para la época. No parecía un BMW convencional, parecía algo mucho más especial. Porque el M1 no se creó únicamente pensando en vender coches. Nació como un proyecto ligado a la competición y en la homologación, pero terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. El primer coche capaz de representar realmente la identidad de BMW M. Y aunque comparado con los modelos actuales puede parecer muy lejanos, muchas de las cosas que hoy siguen definiendo BMW M ya estaban ahí. La agresividad, la presencia, la sensación de que el coche tenía personalidad propia. Y quizá por eso el M1 terminó siendo mucho más importante que las cifras que tenía sobre el papel, porque ayudó a definir cómo debía sentirse un BMW M, incluso décadas después. Pero lo que realmente terminó diferenciando los BMWs M no fue la potencia, fue el carácter, porque los M siempre tuvieron una manera muy especial de llevarse. La dirección se sentía directa, la parte trasera viva. El coche parecía moverse constantemente contigo. Y eso hacía que conducir un M nunca se sintiera completamente relajado.
siempre había tensión. Siempre daba la sensación de que el coche quería más. Y eso fue lo que realmente hizo que tanta gente conectara con ellos. Porque no intentaban sentirse perfectos, intentaban sentirse emocionantes. Y eso podía verse en coches totalmente distintos entre ellos. Desde un M3 E30, que era mucho más crudo y ligero, hasta modelos más modernos como el BMW M2 o M3 actuales. La tecnología cambió, la potencia aumentó muchísimo, pero la sensación sigue siendo la misma. Ese equilibrio entre agresividad y control, entre precisión y carácter. Por eso muchos M's siguen teniendo una personalidad tan reconocible incluso a día de hoy, porque nunca dejaron de sentirse coches hechos para disfrutarse de verdad. Y eso hacía que conducirlos nunca se sintiera relajado, porque los M's siempre tuvieron una manera distinta de sentirse en carretera. Como por ejemplo el M330. Se sentía crudo, ligero, muy cercano a la competición. Más tarde llegó el M3 E46 y para mucha gente ese fue el equilibrio perfecto. Atmosférico, analógico, agresivo cuando tenía que serlo. También apareció el BMW M5 E39, un coche que prácticamente creó su categoría propia. Una berlina capaz de sentirse elegante y brutal al mismo tiempo. Años después, BMW volvió a demostrar esa filosofía con el 1M, pequeño, compacto, nervioso. Un coche que parecía construido únicamente para divertirse. La tecnología cambió, la potencia aumentó muchísimo, pero la sensación seguía estando ahí. Ese equilibrio entre agresividad y control, entre precisión y carácter. Y por eso muchos M's a día de hoy siguen teniendo esa personalidad tan reconocible, porque nunca dejaron de sentirse coches para disfrutarse de verdad. Pero una de las cosas más importantes que consiguió BMW fue crear una cultura alrededor de sus coches. Porque con el tiempo dejaron de ser simplemente versiones deportivas de BMW, y eso se podía ver en muchas partes. Como por ejemplo en Nürburgring, en carreteras de montaña, en concentraciones. Porque para mucha gente un M no solamente fue un coche, fue una manera de vivir la automoción. Y eso hizo que la cultura de BMW creciera tanto durante tantos años. Porque los coches tenían personalidad, pero también porque dejaban espacio para que cada persona construyera la suya alrededor de ellos. Algunos buscaban una estética mucho más limpia y elegante. Otros, coches bajos, llantas agresivas y sonidos mucho más radicales. Preparaciones enfocadas a circuito y aún así seguían sintiéndose parte de la misma cultura. Porque había algo que unía a todos los coches. La sensación de que cada modificación tenía una intención detrás. No era solo modificar por modificar, era crear una identidad con el coche. Por eso, BMW sigue teniendo una comunidad tan fuerte a día de hoy. Porque muy pocos coches han conseguido conectar tan fuerte con gente y de tantas maneras distintas. Y es que al final, cuando una marca consigue convertirse en parte de la personalidad de quien lo conduce, dejan de ser simplemente coches. Y con el tiempo, la cultura de BMW también empezó a modificarse visualmente, porque los coches empezaron a modificarse no solo buscando ya potencia. La estética empezó a convertirse en una identidad visual del coche. Ahí fue donde empezaron a aparecer nuevas formas de ver los BMWs. Como Alpina, la cual recientemente la compró BMW. Siempre representó la visión más elegante y refinada de BMW. Coches rápidos, discretos, mucho más exclusivos. Una interpretación donde el lujo y la presencia eran tan importantes como las prestaciones. Pero con los años, la nueva generación de BMW se empezó a llevar a una dirección mucho más agresiva. Marcas como Adro comenzaron a reinterpretar coches modernos como el M3 o el M4, con diseños mucho más radicales, con más presencia, más aerodinámica, más carácter visual. Después hay marcas como CT Carbon, con una filosofía mucho más centrada en los detalles, carbono, textura,
líneas más limpias, pequeños cambios capaces de transformar completamente la presencia del coche. Y luego hay estilos mucho más reconocibles, como el de Z Performance, de la mano del conocido Zedley. Coches bajos, un fitment perfecto, llantas agresivas, una visión donde la estética termina siendo casi tan importante como la conducción. O marcas como Alfa N, con una visión mucho más cercana al motorsport moderno. Coches mucho más agresivos, más anchos, más radicales. Preparaciones donde la aerodinámica, el carbono y la presencia terminaban transformando por completo la personalidad del coche. Una filosofía mucho más enfocada en crear BMWs que parecieran directamente sacados de un paddock. Mientras marcas como Bordsteiner llegaron esa idea hacia una dirección mucho más premium y sofisticada. Diseños más limpios, más elegantes, más contemporáneos. Una interpretación donde el lujo, el diseño y la presencia visual terminaban teniendo tanto peso como las prestaciones del propio coche. Pero lo más interesante de BMW es que nunca dejó de evolucionar. Porque los coches actuales sí que es cierto que son muy diferentes a los de hace 20 años. Ahora tienen más tecnología, más potencia, más efectividad y también son mucho más complejos. Modelos como los G80 M3 o el nuevo M2 representan perfectamente este cambio. Coches muchísimo más rápidos, más sofisticados, mucho más capaces en prácticamente cualquier situación. Por el diseño, por el tamaño, por la agresividad que tienen. Pero al mismo tiempo, coches que dentro de la misma comunidad de BMW generaron muchísima polémica. Todo empezó a dividir opiniones, porque históricamente muchos de sus coches más importantes nunca buscaron gustarle a todo el mundo. Siempre tuvieron una personalidad propia, y eso sigue pasando incluso a día de hoy. Porque aunque BMW haya cambiado mucho tanto tecnológicamente como visual, la marca sigue intentando construir coches que cuando los ves provocan algo. Y en una industria en la que los coches cada vez se parecen más entre sí, quizá eso es más importante que nunca. Y una de las razones por las que BMW terminó construyendo una identidad tan leal fue porque nunca intentó sentirse igual que el resto. BMW siempre pareció obsesionada en mantener el nivel de conexión y personalidad de sus coches. Como por ejemplo Mercedes AMG, siempre transmitió una sensación mucho más bruta, más musculosa, más presencia, coches diseñados para impresionar desde el primer momento. O como los RS de Audi, tomó una dirección mucho más enfocada en efectividad. Tracción total, precisión, coches increíblemente rápidos, pero mucho más fríos emocionalmente. Y justo en medio de esas dos filosofías aparecía BMW M, con coches que parecían buscar algo diferente, no solo velocidad, no solo lujo, no solo efectividad. Había una sensación mucho más equilibrada entre agresividad, diseño y conducción. Y quizá por eso mucha gente acabó conectando con los M's de BMW. Porque no se sentían como coches construidos únicamente para demostrar algo. Se sentían coches construidos para disfrutarse en carretera. Y eso hizo que BMW ocupara un lugar muy particular dentro de la industria. Uno mucho más emocional, mucho más reconocible y probablemente mucho más difícil de reemplazar. Porque muchos coches consiguen ser rápidos, consiguen ser impresionantes, pero muy pocos consiguen sentirse realmente emocionantes. Y durante décadas, BMW construyó coches que transmitían algo más que prestaciones. Coches con personalidad, con presencia, con una forma muy particular de sentirse al volante. Porque al final, los coches más especiales no son los más perfectos. Son los que consiguen dejar una sensación difícil de olvidar. Si te interesa entender esta forma de vivir la automoción, suscríbete al canal y bienvenidos a Edenium.